Muy buenos días a todos los presentes. Gracias por su asistencia. Bienvenidos al inicio de los diálogos itinerantes del Centro de Pensamiento en Cultura, Territorio y Gestión, adscrito a la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en alianza también con la Facultad de Artes de la sede Bogotá, de la sede Orinoquía, en donde desarrollaremos también diálogos, y se trata de un proyecto de investigación con unos pilotos que vamos a desarrollar sobre problemas y articulación de la gestión cultural del agua desde lo local para el desarrollo sostenible de los territorios. Este proyecto de investigación, avalado por la Vicerrectoría de Investigaciones, tiene como propósito construir, si se quiere, acompañar y poder elaborar unos elementos claves sobre la gestión cultural del agua. Bien es conocido por ustedes que se habla de la gestión del agua en términos genéricos, técnicos, incluso existen discursos de la cultura del agua, pero hace falta en nuestro país un discurso teórico, metodológico e instrumental sobre la gestión cultural del agua. El deterioro de las fuentes hídricas en nuestro país es cada vez más marcado. En los territorios pequeños el deterioro también es bastante adverso a poder avanzar en el cuidado de las fuentes hídricas en nuestro país. Hemos contado también con la colaboración de varias entidades, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la cual en Tegucigalpa también haremos diálogos sobre este tema, en Sabaneta, en Villa María, en Manizales, en Arauca y en Honda. Entonces, pues damos la bienvenida a los colegas y que hoy vamos a presentar con nuestro integrante del Centro de Pensamiento, Mauricio Chunza, un conocedor del tema del agua a partir del río Arzobispo, y posteriormente tendremos la gran primicia, porque es una primicia, de la obra de todos estos músicos del conservatorio bajo la dirección del profesor Fernando Parra, en un homenaje al Sueño del Agua de Händel. Entonces, pues para que deleitemos esta velada. Bienvenidos. Maestro Chunza, tiene usted la palabra. Bien, buenos días a todos y todas, a las que nos acompañan y los que nos acompañan hoy presencialmente, y a quienes nos van a escuchar y a ver de manera online posteriormente en este video que se va a generar por parte de la universidad y que de seguro va a ser distribuido por todas las redes en las que podemos comunicarnos con la audiencia que está interesada en estos temas de la cultura, el agua, el territorio, la identidad. Y quiero comenzar con ustedes compartiendo un texto que una amiga ambientalista me regaló estos días, y dice: se pone en conocimiento del público que debido a la escasez del agua motivada por el verano, el acueducto se ha visto en la penosa necesidad de prestar alternadamente el servicio en la ciudad, valiéndose de turnos que se llevarán a cabo de la siguiente forma: los días 20, 22 y 24 de los corrientes habrá servicio de la carrera 10ª hacia el oriente, y los días 21, 23 y 25 de la carrera 10ª al occidente, y así sucesivamente. La administración encarece a los suscriptores de la empresa que se sirvan evitar el desperdicio de agua en este tiempo, a la par que procuran durante el turno almacenar la mayor cantidad de agua posible. Esto no sería raro. Ayer nos quitaron el agua en Teusaquillo, hoy nos está llegando a las 8, quizás a las 12 del día de pronto tengamos el tanque lleno y a las 7 de la noche tendremos normalidad, casi 24, 48 horas después. Pero lo interesante de este anuncio es que está fechado en diciembre 19 de 1929.
Y ya vamos a cumplir 100 años de un problema que nos ha quejado y que seguirá quejando a la ciudad, porque no es un problema que pertenezca a la administración pública, sino es un problema de orden climático, de orden mundial, de orden planetario, y es la escasez del agua que nos permite vivir, del agua que nos permite encontrarnos y que ha sido, por supuesto, un habitante de los territorios mucho antes de que nosotros llegáramos. El agua es un patrimonio que pertenece a los pueblos y a los hombres desde mucho antes de que se hubieran instituido las instituciones, los territorios, los gobiernos, incluso las tribus y aquellos grupos de seres humanos que empezaron este proceso cultural. Bienvenidos a la localidad de Teusaquillo, la localidad 13 del Distrito Capital, una localidad que cuenta aproximadamente con 160.000 habitantes, en 14 kilómetros cuadrados aproximadamente. Tenemos 6 subpesetas, 32 barrios y somos quizá una de las localidades, o no quizás, con toda la seguridad, la segunda localidad que más bienes de interés cultural tiene en el distrito y que hace parte de la riqueza y del desarrollo urbanístico de esta ciudad, los patrimonios diversos que en ella encontramos. Patrimonios naturales, patrimonios arquitectónicos, históricos, culturales, que a diario nos encontramos y de los cuales disfrutamos, como este en el que nos encontramos hoy. La Universidad Nacional de Colombia, por supuesto, patrimonio nacional, patrimonio de la localidad, territorio compartido que hace que esta localidad sea un centro de atracción para muchos. Somos 150.000, pero a diario nos visitan más de 1 millón de personas que acuden aquí porque aquí están los grandes centros de atracción. El Coliseo Cubierto del Campín, el Movistar Arenas, Corferias, el Parque Simón Bolívar, la Universidad Nacional, entre otros espacios que convocan no solamente a nivel de ocio y recreación, sino también administrativos como el CAN y otros espacios que mueven a la ciudadanía a que transite por este espacio. Y dentro de este espacio pues encontramos que la localidad posee una de las riquezas más particulares de la ciudad. En este caso estamos hablando de la estructura ecológica principal y hablamos de nuestro río del Arzobispo. Un río que nace en los cerros orientales y que transcurre por la ciudad a través de 6 localidades, bajando por la localidad de Santa Fe, atravesando por Chapinero, entrando por Teusaquillo, pasando por Barrios Unidos en Gativá y desembocando en la laguna de Tibabuyes, en Suba. Este cuerpo de agua, este ser vivo, este primer habitante de Teusaquillo, cada día está más lejano de su origen y cada día se extingue más. Cada día hemos visto que esa idea que tuvo Karl Brunner cuando se valió del río Arzobispo para trazar las diagonales que constituyen hoy los barrios La Soledad, Palermo, Santa Teresita y Belalcázar, pues se ve frustrado ese sueño de tener una ciudad jardín, de tener la Beautiful City que fue el fundamento de lo que hoy es la localidad de Teusaquillo. Esa vena abierta, ese río que está agonizando y que se llama río del Arzobispo por el arzobispo Fray Luis de Zapata, que eufemísticamente trató de domesticar al río, también trató de domeñar las mentes y los espíritus de los indígenas que habitaron en estos espacios. El disciplinamiento de las almas y el disciplinamiento del agua para que siga el curso de lo que los seres humanos hemos querido hacer con él. La invitación es hoy para que sigamos siendo conscientes de la importancia que tiene el agua como un ser vivo y que seamos conscientes de que en la manera en que interactuemos con ellos será el futuro que tenemos por venir. Y que nuestras prácticas y nuestros haceres culturales determinan mucho en la manera en cómo disfrutamos o desperdiciamos del agua. La invitación es a que continuemos protegiendo el río Arzobispo, uno de los tantos ríos que medianamente subsisten en la capital, y que favorezcamos y posibilitemos y apoyemos el trabajo de las organizaciones, las instituciones de base y los vecinos, que a diario lo vemos transcurrir y que lo apreciamos con mucho cuidado acá en la localidad de Teusaquillo y que agradecemos al Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional,
al acueducto, a la alcaldía local de Teusaquillo, a todas las demás instituciones del gobierno local y del gobierno distrital que están presentes y que nos están escuchando, para que tengan en cuenta la importancia del río y la importancia de dialogar y seguir tratando el tema del agua como un tema importante para la supervivencia no solamente de Teusaquillo y de los vecinos, sino del planeta y de todos aquellos que continuamos manteniendo relaciones con el agua como la mantuvieron hace muchos años nuestros indígenas y nuestros antepasados. De nuevo, bienvenidos a Teusaquillo, y pues qué mejor bienvenida que escuchar al maestro Fernando y a los compañeros músicos que nos van a deleitar con este trabajo de Händel. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias, profesor Winston. ¿Y por qué está el arte aquí? Les quiero comentar un poquito de eso, porque el arte cuadra en toda esta gestión de esta problemática que tenemos, no solamente local, sino es una problemática totalmente transversal a todo el mundo, totalmente transversal. Miren que yo nací en Bogotá, yo no recuerdo en toda mi vida un racionamiento de agua. Yo siempre me ufanaba a decir, uy, Bogotá, qué bueno, y tenemos una ciudad grande, pero tenemos agua y excelente agua. No, ahorita tenemos el agua al cuello, pero por las lluvias, pero el racionamiento sigue. Entonces, eso yo creo que debería hacer pensar digamos, a la sociedad que sí hay un problema, ¿no? Hay un problema que viene de tiempo atrás, y hasta ahora pues lo estamos viviendo en carne propia. A ver, les comento un poquito de cuál es la idea de esta obra. Primero que todo, la idea es sensibilización para llegar a la concientización de la sociedad sobre la problemática. Lo fundamental que ha hecho el Centro de Pensamiento ha sido trabajar sobre las políticas públicas, que son obviamente digamos el pilar, la piedra fundamental de todo el proyecto, de tratar de comenzar a trabajar el tema del agua, a cómo sea sostenible, ¿cierto? Entonces, desde el arte, yo pienso que podemos ser nosotros somos unos comunicadores y damos la alerta de lo que puede pasar. Entonces, les comento que existió para nosotros los músicos y para la humanidad un gran compositor que se llamó Georg Friedrich Händel. Händel no existió, existe. Dejó un legado impresionante. Los músicos académicos de todo este mundo, de todo este planeta, lo estamos tocando casi a diario, podría decir yo, porque el legado de Händel es importante. Tanto que yo digo que si no hubiese existido Juan Sebastián Bach, que nosotros los músicos en la academia lo llamamos el padre de la música, si se hubiera perdido toda la obra de Bach, los músicos saben que fue recuperada por Mendelssohn casi un siglo después, el padre de la música hubiese sido Georg Friedrich Händel, alemán como Bach, igual alemán, pero hizo toda su carrera importante, la hizo en Londres. Y de ahí viene toda esta historia de una gran obra que él hizo, que es la música del agua. ¿Por qué la música del agua? Porque el rey en ese momento le mandó, él quería el Támesis. Ustedes se van a mentalizar un poquito en el Támesis. El rey le pidió a su compositor estrella, que era Händel, que le hiciera una música que él quería navegar sobre el Támesis como lo hacían normalmente, y él iba en un barco, en una balsa con toda su comitiva, y una orquesta iba al lado tocando la música que obviamente Händel la llamó la música del agua, ¿cierto? La música como Händel pues fue y es un gran compositor, entonces esta música pues fue lindísima, quedó ya para la inmortalidad, y en su tiempo fue muy famosa esta música. Claro, Händel
hizo esta composición porque iba en una barca al lado de la del Rey por el río Támesis desde Londres. Él iba en una barca al lado, entonces él compuso esta obra para una orquesta grande. La original, digamos, la obra grande tiene 3 trompetas, 4 cornos, 4 bóes, 4 flautas. Claro, porque es al aire libre. Va tocando la balsa, ¿cierto? Van tocando los músicos. Entonces Händel tenía toda la, digamos, por decirlo de hoy en día, había gestionado todo, pues era el rey el que estaba exigiendo, el que quería esta obra, pues tenía toda una orquesta grande a su disposición. ¿Qué pasó? La música se volvió en su época, estamos hablando de 1725 más o menos, se volvió muy famosa la música la música del agua, porque es muy linda, ustedes se van a dar cuenta. Entonces le comenzaron a solicitar al compositor, queremos escuchar otra vez la música del agua, queremos escuchar la música del agua. Claro, para poderlo hacer, él tenía que conseguir 3 trompetas, 4 cornos, ya se comenzaba a complicar la cuestión, y él se le vino una gran idea a este compositor, y es hacer la misma obra, pero para este formato, para un formato pequeñito. Ya no esa gran orquesta, y para tocarlo ya no en el río ni al aire libre, sino en iglesias, en teatros. Entonces él hizo esta misma obra, y en la época había un gran trompetista, como en todas las cortes de Europa. Estamos en el absolutismo, la época del absolutismo total. Entonces la trompeta es un instrumento maravilloso, un instrumento que no lo necesitan solamente para la música, sino para todos los temas relacionados con las cortes. En el Palacio de Versalles, Luis XIV llegó a tener 18 trompetistas a su disposición para él solo, todo para hacer toques y estas cosas, ¿no? Entonces Händel, que tuvo un gran trompetista, hizo una versión él mismo de su obra, La música del agua, en versión pequeñita, y para eso la hizo para el trompetista solista y una orquesta pequeña. Por eso quiero invitar, todos ellos son estudiantes del conservatorio, todos absolutamente. Yo soy trompetista, yo soy profesor de trompeta también, soy director, pero soy profesor de trompeta. Entonces invito a mi alumna Laura Arévalo, quien va a ser la parte solista de esta obra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Obviamente, la música del agua, la versión que hizo Händel, para nosotros los trompetistas esto es un tesoro, que él haya escrito esta versión para trompeta. Yo la he tocado con la orquesta sinfónica, es un tesoro que nos dejó él, un legado. Es muy interesante la historia, porque les cuento que un siglo después, si hablamos de 1825, todo el tema del Támesis cambió totalmente. El siglo XVIII, al final del siglo XVIII, tuvimos la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y como ustedes saben, Londres fue una de las ciudades más importantes en la Revolución Industrial. Entonces, Londres acogió gran cantidad de campesinos que llegaron Londres llegó a tener 2 millones de habitantes a comienzos del siglo XIX. Entonces, claro, la industria requería mano de obra. Pero ¿qué pasa con el Támesis? Este Támesis que un siglo atrás el rey quiso darse su caché, ¿cierto? Que el compositor le hiciera su obra y él navegar por el Támesis totalmente limpio. Un siglo después, el Támesis, con la revolución industrial, todo el alcantarillado a llegar al río Támesis. Entonces, digamos, en 1858, más de un siglo después, llega la gran crisis del Támesis. El Támesis casi se seca por todos los excrementos humanos
que tuvo. Ya para esta fecha había tenido 3 grandes olas del cólera que redujo la población de Londres casi al 50%. Esto hizo tomar conciencia que no se podía votar, ¿cierto? Lo que habían acabado, ellos creyeron que habían encontrado ya, digamos, los sanitarios y todo, y que todo llegara al Támesis, más o menos lo que nos está pasando con el río Bogotá, ¿cierto? Nosotros estamos atrasados más de un siglo. Ya si uno va hoy en día a Londres, yo creo que hasta se puede bañar en el Támesis, creo yo, porque claro, se dieron cuenta con todas estas crisis, se les murió media población por el cólera, entonces que tocaba cuidar el agua. Entonces esta obra son 5 pequeños movimientos, es una suite, tiene 5 pequeños movimientos, y entre cada movimiento yo me tomé el atrevimiento de hacer como un rifirrafe con Händel, porque yo escribí una parte que es la contaminación. Claro, como es algo tensionante, es fácil hacerle competencia a Händel en ese sentido. Entonces, ustedes van a escuchar la música del agua de Händel, la versión para trompeta, y con estos intermedios que va a tener el componente del daño que se le hace al agua, y como al final dejar como una esperanza para que pues la sociedad y el ser humano volvamos a retomar la importancia que tiene el agua para ello. También tuve un estudiante de cine y televisión que se llama David Ortiz. Él está allá arriba porque él es el que va a manejar todo precisamente, todo el video, toda la parte del video, él lo maneja desde allá arriba. Entonces, bueno, espero que este experimento, que es un piloto también artístico, y espero que esto comience también a generar nuevas dinámicas en el arte, que el arte piense que también puede tener un sentido, ¿cierto? Y puede llevar un mensaje importante para la sociedad. Entonces vamos a escuchar la música del agua de Georg Friedrich Händel, la versión para trompeta y orquesta de cámara.
aunque está tras escena, pues muy importante, David Ortiz, estudiante de la Escuela de Cine y Televisión, con quien hemos trabajado todo este piloto de imagen. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todo este equipo de músicas y músicos, musicantas, ¿cómo se dice? Músicos, por esa belleza que nos han estremecido los músculos del alma. Qué capacidad tan hermosa esa articulación audiovisual con la elaboración musical y con qué magistralidad han elaborado ese trabajo recuperando, como lo planteó el maestro, la historia de Händel y lo que lo llevó a elaborar esa pieza. Creo que esto colma todo lo que podamos decir sobre el problema de la gestión cultural del agua, en tanto que las propias imágenes nos ponen al descubierto tanto la belleza de nuestra naturaleza como el deterioro de los ambientes hídricos en todos los territorios colombianos. Queremos llamar mucho la atención sobre este tema, en tanto ya hoy en día es un problema planetario y, como me comentaban también, que está en discusión el diseño de una política pública sobre el problema ambiental, en el cual nuestra universidad debe ser partícipe de contribuir a presentar algunas inquietudes sobre lo que acontece en los territorios en los cuales estamos trabajando. Este acompañamiento pues es producto de un proyecto, como decía al comienzo, de investigación piloto que ha ido tomando fuerza porque ya muchas instituciones antes que nosotros vienen trabajando sobre el tema, pero quizás la novedad que hemos logrado de parte de nuestra sede en Manizales es incorporar esa inquietud de la gestión cultural del agua. En tanto que siempre hemos hablado de manera genérica de la gestión cultural como un ejercicio muchas veces en ciertos campos unilateral, no diría, sino más bien inclinados a la gestión de las artes, que no es pecado, por supuesto, al contrario, que hay que potenciarlas desde los saberes, desde la actitud empírica, práctica que las comunidades elaboran, hasta el tránsito de la formación profesional de las artes. Lo mismo el proceso de formación de la gestión cultural, que dicho sea de paso, como ustedes saben, la sede Manizales de la Universidad Nacional fue piloto, fue pionera en el primer pregrado de gestión cultural con el adjetivo de gestión cultural y comunicativa, que ya cumple 28 años de existencia. Unido a ello, que hemos tenido la capacidad también de crear, y que ya lleva más o menos unos 10, 12 años, la especialización de gestión cultural con énfasis en planeación y políticas. Y además también logramos hace 4 o 5 años la creación de la maestría en gestión cultural y la línea doctoral de gestión cultural dentro del doctorado de administración. Traigo esto a colación porque entonces hemos sido también protagonistas de un proceso formativo profesional que desde adentro de la universidad, y lo digo también a veces con cierto sentimiento de exigencia de una mayor cooperación acerca de lo que representa esa cadena formativa en la cual ya hemos logrado generar todos los niveles y que se encuentran un tanto, no diría huérfanas, pero que sí requieren una mayor potenciación.
Hemos hecho también relaciones pues, con el Ministerio de ahora de las Culturas y con varias instituciones locales, pero falta aún más potenciación de esa relación con las comunidades. Hemos hecho un trabajo también aquí con la presencia, y voy a decirlo en público, de Paula Marcela Castellanos, que nos ha colaborado con todo su potencial, egresada de trabajo social de la sede de Bogotá, en los procesos de la gestión comunitaria del agua y ejercicios de talleres para el fortalecimiento de la gestión de los acueductos comunitarios. Con ella y con la profesora Andrea y la profesora Patricia hemos aprendido de que Colombia tiene más de 20.000 acueductos comunitarios y cómo las comunidades se las ingenian para generar sus procesos organizativos y poder brindar agua potable en muchos territorios a las comunidades. En otros simplemente encontrando la fuente hídrica para llevárselo a las comunidades, como la que vivimos en el Águila, que es una historia simpática y a la vez que muestra perrenque, audacia de un obrero fontanero, un obrero común que se subió a la montaña y encontró la fuente hídrica y hizo las redes de conducción para darle agua a ese territorio. Esto también lo que muestra es a veces las debilidades de los gobiernos en sus momentos locales. Con esto lo que quiero también para cerrar es que estamos en agenda con algunas entrevistas a colegas de gobierno, a colegas de sector privado y colegas comunitarios, que el objetivo es poder compilar esas narrativas hacia poder terminar con un trabajo que permita sugerir algunas recomendaciones sobre las políticas públicas en materia de la gestión cultural del agua. Solo me resta decirle muchas gracias.